Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga pues en este tiempo en el cual iniciamos nuestra predicación del día de hoy. Y quiero invitarles a que sus Biblias estén abiertas. En Lucas capítulo 15, los versículos 11 al 32, donde está la parábola del Hijo Pródigo. Esta es una de tres parábolas, que tratan sobre el interés y el amor de Dios para con las personas que están separadas de Él. En esta parábola hay tres personajes centrales y destacaremos al Padre como un ejemplo de Padre que refiere a nuestro Dios, a nuestro Señor Dios. Nosotros vivimos en una sociedad matriarcal y a la vez machista, donde el mundo gira alrededor de la madre y donde el padre, en el mejor de los casos, se convierte solo en un proveedor económico. Pero el referencial del hogar viene a ser la madre. Esto hace pertinente que los hombres cada vez pensemos en asumir nuestro papel, nuestro rol, teniendo a nuestro Dios como el Padre modelo, como el Padre guía, para poder ser esos padres ejemplares que nuestros hijos necesitan. Así que Dios es el Padre no solo divino, sino el Padre ejemplar por excelencia. Hoy miraremos tres características de Dios como ese Padre que nosotros debemos ser. Tres características que debemos desarrollar en nuestras vidas. Una de ellas es la generosidad, el amor compasivo y la capacidad para perdonar y restaurar. En primer lugar, la generosidad del Padre. Nos ubicamos en los versículos 12, 22, 28 e incluso 31 de este capítulo. En la Biblia nos encontramos que nuestro Dios es un Dios generoso. Él creó al hombre en un paraíso, donde él podía usar de todo, donde todas sus necesidades eran suplidas, pero que estaba solo. Y Dios desarrollaba en él el sentido de necesidad de la pareja. Y cuando creó a Eva, entonces la creó para ser el complemento y ser la bendición de Adán. Se la dio en este sentido. Dios le ofreció a Abraham una descendencia y una tierra prometida para esa descendencia y lo ha cumplido hasta este momento. Cuando el hombre se alejó de Dios, Dios le ofreció un camino de salvación y de restauración al darnos a Jesucristo su Hijo para que nosotros podamos ser salvos y podamos tener la vida eterna. En esto de la generosidad de Dios, encontremos que acá el padre del hijo pródigo repartió sus bienes antes de tiempo. Él todavía estaba vivo. Dice el versículo 12, les repartió. O sea que él repartió su herencia a sus dos hijos. Les dio lo que correspondía. Lo usual es heredar luego del fallecimiento del padre. Pero acá el padre da la herencia ante la solicitud de su segundo hijo, del hijo menor. Pero él observa más adelante, ante un reclamo de su hijo, que todo lo que el padre tiene está a la disposición de su hijo. Él le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué hijo no, hijo y padre normal, un hijo que tenga un padre en su casa, no ha tenido la experiencia de ir a buscar el perfume de su padre para él perfumarse? O incluso, si llegan a ser de tallas parecidas, de usar algo que el padre tiene y que él necesita usar para ponerse. En Romanos el capítulo 8, el versículo 32, nos dice que Dios en su generosidad, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, sin excepción, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Un Padre generoso. Dios es el Padre generoso y modelo para nuestras vidas.
En su generosidad no escatimó en gastos para celebrar con los suyos sus buenas noticias y las bendiciones que este padre tenía. Versículo 23. Cuando aquel hijo que estaba perdido llega a su casa, el padre dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre celebra lo que vale la pena. Él no está agasajando al hijo porque no podía agasajarlo. Él está celebrando que él era bendecido porque tenía hijos. Esa bendición que él tenía le es el motivo para hacer esta fiesta de celebración. La Biblia nos habla de que habrá un momento cuando el Señor venga, donde surgirá lo que se llama la fiesta de las bodas del Cordero. Una fiesta a la que solo entrarán aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, porque serán parte de la iglesia, que es la novia que asiste a la fiesta. Nos dice también la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. El cielo se pone de gala, no porque el perdido llegó allá, sino porque uno más viene a Jesucristo, porque es salvo. Él no tiene mérito, ni tiene gracia para ser celebrado, pero en el cielo hay celebración, porque es triunfo y victoria de Jesucristo. Los padres debemos aprender a celebrar con nuestros hijos mientras nosotros podamos. No siempre van a estar con nosotros, no siempre van a estar a nuestro lado. En estos tiempos de estos últimos años, ¿cuántos hogares están con los hijos bien lejos, kilómetros, que tenemos que conformarnos con vernos por llamadas telefónicas, por videos, por fotos, pero no podemos darnos el abrazo, ni el beso, ni toñequearnos, ni consentirnos? Entonces aprovechemos el tiempo mientras podamos. Igual con los hijos, los padres no estaremos siempre con ustedes, así que hay que aprovechar a los padres mientras estemos vivos. Aquí hay una generosidad que auxilia al hijo necesitado. Este hijo llega ya en las peores condiciones, pero el padre dice: sacad el mejor vestido, y él viste al hijo, lo atiende en su necesidad. No es darle por darle, o no es para que tenga lo que yo no tuve, sino darle lo que en realidad necesita. Venía en harapo, sucio, descalzo, mugriento, perdido, y el padre lo recibe y le restablece. El padre, en su generosidad, piensa en el legado que va a dejarle a los hijos. ¿Qué vas a dejarle tú a tus hijos? ¿Qué legado podemos dejarle a nuestros hijos? Este padre, además del dinero, le dejó a los hijos su ejemplo. Y nuestro Padre Celestial nos da a nosotros el ejemplo de generosidad cuando nos dio a su Hijo a morir por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Ejemplo que debemos seguir. Dice el Señor Jesucristo también, refiriéndose al Padre Celestial allá en Juan 5:17, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un ejemplo de trabajo. ¿Qué ven los hijos en ti? En 2 de Pedro 3:9 le dice que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo le llegó a decir a sus discípulos en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La generosidad del Padre de ofrecernos a nosotros un lugar en el cielo preparado por Jesucristo. En segundo lugar, la segunda característica que vamos a ver es el amor y la compasión del Padre. Dice que cuando el Hijo venía aún a la distancia, lo vio su Padre. Llama la atención varias cosas. La buena vista del Padre para distinguir al Hijo en las condiciones espantosas en las que venía, descalzo, sucio, arruinado. Pensemos en el aspecto. Y el Padre lo reconoce. Ahora, ¿esperaba el Padre su regreso? ¿Estaría el Padre a la expectativa mirando ese camino con nostalgia por el cual el Hijo se había marchado? Yo recuerdo que mi abuela Emma,
Cuando yo me fui a estudiar al seminario, ella se acostaba siempre muy temprano. Ya a las 7 de la noche ella estaba durmiendo. Pero yo salía tarde, después de almorzar allá en Los Teques, o sea, después de la 1, 2 de la tarde, agarrar carretera 4 o 5 horas, porque era pidiendo cola desde Los Teques a Barquisimeto. Y mi abuela no se acostaba hasta que yo llegaba. Y ella se sentaba con la puerta abierta, mirando hacia la calle, esperando mi retorno. Y cuando yo llegaba a la casa, ella decía, por fin llegaste. Eso nunca se me olvidará. Mi abuela siempre esperaba mi retorno. ¿Sería que este padre estaba a la expectativa, esperando el retorno de su hijo? Ahora, cuando nosotros nos volvemos a Dios como Señor y Salvador, cuando vamos a Jesucristo, cuando vamos al sacrificio de Cristo en la cruz, ya Dios nos ve a nosotros de manera diferente, porque ve en nosotros a Jesucristo cuando nosotros nos acercamos al Padre. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre dice, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Puso su corazón al lado de la miseria que su Hijo tenía allí. En 2 Corintios 1:3 dice a la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Se complementa la idea con Romanos 5:8, nomás, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Lo normal es que los padres amorosos se compadezcan de los hijos. Que los padres amorosos se entristezcan por las cosas que afectan a los hijos. Que los padres amorosos y compasivos se sientan en realidad tocados en su corazón por las situaciones no beneplácitas, no buenas que sus hijos puedan pasar. Dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. En Mateo 7, 9 al 11 dice, ¿qué hombre hay entre vosotros? Un hombre normal, un padre normal, que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Un padre amoroso y compasivo no solamente da cosas buenas a sus hijos, no solamente lo atiende en su necesidad, sino que tiene la confianza de sus hijos para que sus hijos se acerquen a él y conversen y planteen y pidan con toda libertad. Hay hijos que temen hablar con sus padres pensando en su reacción. Hay hijos que dicen, yo no le pido nada a mi padre porque me va a salir con gritos, me va a salir con esto, me va a salir con aquello otro. Hay otros que dicen, él después que me insulta, al final me da lo que le pido, pero no debería ser lo normal. Un padre amoroso y compasivo gana la confianza de los hijos para que estos con toda libertad se acerquen a él. Dice la Biblia en 1 de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Confianza, confianza, no manipulación, confianza. Dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Fíjense, el padre se apresuró a su encuentro. El hijo venía cansado, tal vez como los emigrantes venezolanos que se van a pie o se iban a pie desde Venezuela hasta Chile, Argentina, Brasil, caminando. Hoy ya no lo pueden hacer porque todos los países pusieron restricciones para no recibir a los venezolanos. Pero aquí nos sirve de ejemplo a nosotros de ver qué cansado pudo haber llegado este hijo
y cómo sería su paso y en qué condiciones venía, que su padre se apresuró, corrió a su encuentro. Dice la Biblia en el Salmo 34, el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Al padre no le importó los harapos, ni la suciedad, ni la condición del hijo. Él fue a él corrió a ellos. Así como el Padre Celestial vino a nosotros a darnos a su Hijo Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 1, el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y lo besó. El amor está por encima de la condición. El amor está por encima de la condición del hijo. Y lo escuchó. Recuerdan, el hijo había practicado antes de venir y había dicho que cuando él estuviera allá, él le diría a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando él llega al padre, él comienza a decirle lo que había pensado y el padre lo escucha. Escucha a su hijo perdido, pero su corazón está tan lleno de gozo que no quiso escuchar toda la confesión, y esa parte de háceme como a uno de sus jornaleros, no lo escuchó, no lo dejó decirlo, porque la abrumadora atención del padre y el gozo del padre no le permitía hacerlo. También escuchó al segundo hijo cuando él le daba aquel molesto reclamo, y sin embargo el padre con amor lo trató y con amor redireccionó la conducta y la actitud de su hijo mayor. Así que nosotros debemos aprender también a ser amorosos y compasivos. Mucho influye de cómo hayan sido nuestros padres con nosotros y qué tan amorosos fueron nuestros padres. Y a veces lo podemos poner como excusa. Mi padre no fue un padre amoroso, entonces yo tampoco soy un padre amoroso. Pero no, somos diferentes. Y el padre que debemos copiar es el Padre que está en los cielos, Padre amoroso y compasivo. En tercer lugar, vamos a ver el perdón y la restauración del Padre. El ejemplo del perdón y restauración del Padre. Fíjense que cuando el hijo llega harapiento y sucio, el padre no lo recrimina. El padre no le diga, mira cómo viniste, esto te lo buscaste tú, esto fue tu culpa por irte a perder todo lo que yo te había dado. ¿Cómo es posible que lo que yo trabajé por años tú lo hayas gastado y malversado? No, su padre no tuvo esa actitud. Él aceptó ese regreso de ese hijo que venía humilde, derrotado, arruinado y confeso. ¿Cuántos hijos habrán esparcidos por el mundo queriendo regresar a su casa porque están deseando comer las algarrobas de los cerdos que lo rodean, pero no quieren enfrentar la derrota, no quieren enfrentar la vergüenza, no quieren enfrentar el que la gente les diga, mira, se fue del país buscando mejora y regresa aquí humillado y avergonzado? Pero es mejor regresar así, cuando se tiene padres amorosos y generosos, padres que les puedan perdonar y restaurar a la condición de hijo. El padre toma acciones para restaurar a su hijo a una posición privilegiada. Y aquí hay un triple símbolo de libertad y honor, establecido como el resultado de una reconciliación perfecta. En Isaías 61:10 dice la Escritura, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidme. ¿De dónde lo sacaría? ¿Sería que el hijo había dejado ropa de él allá? ¿Sería que ellos tenían alguna ropa guardada por si acaso alguien lo necesitaba?
sería que tenían que ir a la tienda a comprarla, lo que fuera. El padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. La gracia corrió para recibir y para besar al hijo harapiento, pero la justicia se apresuró para vestirlo. Es por la justicia de Dios manifestada en Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos ser revestidos. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una transformación inmerecida. El hijo que regresaba no merecía toda la atención que estaba dándole, pero contaba allí él con un padre que era generoso, que era amoroso y compasivo, y que aquí estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. Nosotros no merecemos nada para acercarnos a nuestro Dios. No merecemos la obra de Cristo en la cruz por nosotros, y no merecemos la transformación que Él ha hecho de cambiar una vieja naturaleza y darnos una nueva naturaleza. Una transformación inmerecida, pero eso es por la gracia de Dios que la tenemos. Y dijo el Padre, y poned anillo en su mano. Esa era una señal de señorío y de autoridad, de reconocimiento que no era un jornalero, de reconocimiento que no era un esclavo, sino de reconocimiento que era el hijo, el amo, el dueño, aunque ya no tuviera herencia allí. También le dijo, y zapatos en sus pies. Tal era la ruina de este joven que venía descalzo, sucio, tal vez herido. Hay personas, como en mi caso, que no me acostumbré a andar descalzo. Y si yo no estoy calzado en cualquier terreno, mis pies se maltratan. Pienso cómo estarían de heridos y maltratados los pies de ese hijo que regresaban. Pero estos zapatos en los pies del hijo era señal del hombre libre. El esclavo andaba descalzo, pero el hombre libre podía usar su calzado. Y Jesucristo nos hace libre cuando venimos a Él. Así, amigo que me escucha, tú necesitas la libertad que Cristo ofrece, pero tienes a un Dios que te puede recibir, porque Él no solo es generoso, sino es amoroso, compasivo, está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a restaurar tu vida. Cuando ya el hijo está en casa, el otro hijo se molesta. Y entonces el padre intercede por el restablecimiento de los lazos familiares, por la mejoría en la relación familiar. Eso lo vemos en el versículo 28. Siempre habrá alguien que no estará de acuerdo con la bendición que Dios le da a cada quien. Aún en una familia, siempre habrá un hijo que va a reclamar porque tú le diste esto a, ¿por qué a mí no? Y puede ser que usted trate con igualdad a los hijos, pero hay alguno que pareciera reclamar todo para sí. Pero ahí encontramos que en esa actitud del Padre de perdón y de restauración, Él intercede ante ese hijo para mostrar cómo son las cosas. El versículo 27 nos dice que fue un siervo el que le dio la noticia al hijo mayor sobre la llegada del hijo menor. Y el hijo mayor no entendía y no quería participar de la alegría del padre. Con egoísmo pensó tal vez, este hijo, este hermano que ya gastó lo suyo, ahora viene a quitarme lo mío. Y entonces, rebelde, no quería entrar, no quería sujetarse, no quería obedecer, no quería alegrarse con su padre. Prefería un hermano muerto, que ver un padre gozoso porque tenía 2 hijos vivos. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas que ellos no entrarían al cielo y que ellos no dejaban entrar a otros. A veces nosotros podemos ponernos en situaciones semejantes, estableciendo condiciones o situaciones o actitudes o menosprecios, evitando la entrada al cielo a otros que tal vez quisieran entrar. En Mateo 23:13 dice, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La fiesta no era un agasajo para el hijo que regresaba. No era una fiesta para el hijo. Era la expresión del gozo del padre por el hijo. La fiesta era para el hijo porque la fiesta estaba en el corazón del padre. La fiesta estaba en la vida del padre porque ese hijo, cuando no había teléfono, ni cuando no había celular, no había correos, no lo podía ver, lo daba por perdido y ahora lo había ganado. La fiesta era del padre porque tenía a sus hijos con ellos. Yo pienso hoy con los hijos afuera de este país y pienso en el momento de volver a tenerlos cerca. Y solo pido a Dios que me dé la gracia de poder tenerlo. Pensar en volver a verlo, pensar en volver a abrazarlo, en estar con ellos, en tener un nieto a la distancia que no lo puedo cargar, que solamente es por llamadas de teléfono, de WhatsApp, que nos vemos. Es duro, es difícil. Pero yo anhelo y añoro el momento de que todo esto perverso que rodea a los venezolanos caiga y pueda tener el reencuentro con mi familia y con mis hijos. Y así que ese día yo haría una fiesta. Conseguiría recursos de cualquier lugar. Y la fiesta no es tanto no sería para agasajar a los hijos, sino para compartir mi gozo, porque ellos estarían conmigo. Así que yo comprendo el gozo del Padre en este momento, esa expresión. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la parábola allá de la oveja perdida. El gozo en el cielo no es porque que perdido y malvado va a entrar al cielo, no, sino porque el sacrificio de Cristo valió la pena, porque se acogió a ese perdón que Dios ofrece y a esa vida que Cristo da. El Padre justifica su acción de perdonar y restaurar cuando conversa con el Hijo Mayor allá en el versículo 32. Dice Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Padre no se resiente por lo que dijo su Hijo Mayor, pero lo corrige. El Padre está dispuesto a suplir las necesidades de sus hijos. Aquel menor que regresaba tenía hambre, tenía necesidad de ropa, tenía necesidad de afecto, tenía necesidad de aseo, tenía necesidad de calzado, de reconocimiento, de amor, de compasión. Este otro hijo tenía necesidad de ser escuchado, pero de ser reprendido. Tenía necesidad de ser colocado en su lugar y el Padre lo hace. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es darle a los hijos cualquier cosa o todo, o llenarlos de regalos, más que de regalos el afecto, la compasión, el amor, el abrazo, el perdón. Restauremos relaciones en nuestros hogares, relaciones entre nuestros hijos, conductas en nuestras vidas, la autoestima incluso de nuestros hijos. Ya no había más herencia que repartir, pero había que restaurar la relación en el hogar. Y para concluir, hoy hemos visto a través de la parábola del hijo pródigo a Dios como el Padre por excelencia, de quien debemos aprender y tomar su ejemplo para ser padres generosos, amorosos y compasivos, perdonadores y restauradores, no alcahuetas, perdonadores y restauradores con nuestros hijos. Hay hijos que hay que restaurar porque tienen conductas desviadas y hay que corregirlo, pero hay que corregir a tiempo, con firmeza, sí, pero ellos tienen que saber que se les ama y que tienen un Padre con quien cuentan. ¿Hay algún aspecto en nuestras vidas como padres que debamos nosotros revisar y cambiar? ¿Estaremos nosotros viendo ejemplos de padres distintos a nuestro Dios? Es posible, pero nuestro Dios es el Padre ejemplar por excelencia a quien debemos ver e imitar. Podemos ser mejores padres
Solo necesitamos proponernos. Y tú puedes ser un hijo de Dios si en la condición que estás recurres a ese Dios que es generoso, que es amoroso y compasivo, que está dispuesto a perdonarte, que dio a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a restaurar y cambiar tu vida. Pero tú tienes que decirle: Señor, yo te acepto, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, yo quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, me aparto de ellos, voy a obedecerte, voy a creer tu palabra, la voy a leer tu palabra, voy a estudiar tu palabra. Dame dirección y sabiduría, y busca la iglesia para que allí Dios te hable y use a cada uno de nosotros para poder ayudarte en tu crecimiento y en tu desarrollo personal. Tuya es la decisión. Ven a Jesucristo. Él cambia tu vida. Tuya es la decisión. Toma el ejemplo del Padre para que seas como Él. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido exponer tu palabra. Bendice, Señor, a cada padre, a los padres de nuestra iglesia, a los padres que participen en este servicio. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores padres. Ayúdanos a desarrollar en nosotros estas características que hoy hemos hablado. Y ayúdanos a acercarnos a nuestros hijos para ser ejemplares con ellos también. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.